Buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla. Curso la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, campus Ixtacamastitlán. La intención de este audio es explicarle o hablarle sobre la estructura social en un sentido de educación. Para definir esto puedo decir que la estructura social se caracteriza por una distribución estable en donde las instituciones llevan cierto control sobre las normas para que interactuamos de forma ética. Sabemos que para una buena interacción se necesita tener un sistema o metodología social que tiene como objetivo implementar normas y valores. Aunque sabemos que aquí influyen ciertos factores como la cultura, el lenguaje, que hacen que una población se sienta identificada. Entonces, de acuerdo a las culturas o creencias de un mismo entorno, es a como se hará el orden social. Como bien lo dijo George, la estructura social describe cómo es que el sistema global adopta las relaciones interpersonales. Yo pienso o creo que la sociedad con principios éticos y morales son exactamente señal de crecimiento tanto social como económico. En un sentido, con la educación puedo decir que tener un cierto orden o estructura social nos haría un país primermundista. Obviamente esto nos daría una estabilidad económica, social y entre otras cosas. Yo soy muy persistente con la idea de que México puede llegar a ser un país primermundista, pero para eso tenemos que empezar con un cambio personal y así, pues, si queremos un camino diferente, pues tenemos que si queremos un cambio, tenemos que caminar diferente. Entonces, tenemos que iniciar con nosotros mismos. Hola, mi nombre es Sandra Moreno González, estudio la carrera de Pedagogía. El tema es 2.2 estructura social de la materia de Sociología de la Educación. La estructura social es el conjunto de formas que adopta el sistema de relaciones entre individuos. El concepto fue introducido por George Simmel a finales del siglo XIX y Ferdinand Tönnies introdujo lo que es el concepto de comunidad íntima y asociación impersonal. Estos dos términos provocan cierto debate. También la estructura social también se considera como un sistema social u organización social. Las diferentes perspectivas de sociología, como son la dialéctica, interaccionismo simbólico, aportan distintos puntos acerca de lo que es la estructura. Dentro de la estructura social existen dos planos. Uno es la macrosociología, que es la superestructura, y el segundo es la microsociología, que es un entorno un tanto más personal, como de menor proporción. También la estructura social es una población que tiene cierta organización que se desarrolla en un ambiente. Dentro de esta estructura social existe el intercambio tanto de cultura como lenguaje, religión, deporte y arte, entre otras. También tiene ciertas áreas como lo que es el gobierno, las familias y los grupos. En este caso está dividida en dos bloques, que son la cultura y los valores. En un enfoque más filosófico, dentro del término estructura o estructuralismo, existe lo que es el postestructuralismo, el postmodernismo y el postmaterialismo, que son nuevas corrientes. En conclusión, la estructura es la acción de relación social entre individuos. La estructura social. La estructura social se refiere a la forma en la que se adopta un sistema de relaciones entre individuos de ya sea un grupo o una sociedad.
La estructura social es un concepto omnipresente, pero es empleado con diferentes significados. Es definido como equivalente al sistema social u organización social, la cual es guiada por normas y valores. Algunas ciencias sociales más próximas a la sociología son la ecología humana, la psicología y la antropología cultural, ya que con esto la diversidad se enriquece. La macrosociología existe en dos planos, como superestructura y como hábitat o espacio personal. La estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente. La estructura en cuanto a la sociología y de antropología de la cultura nos ofrece dificultades de aplicación y entendimiento, ya que apunta a diversos planes de la realidad social. La estructura de toda una sociedad la podemos concluir como existencia de su influjo en la acción o relación social entre los individuos. Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y mantengo una licenciatura en Pedagogía. El día de hoy les estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre el siguiente tema, del cual les voy a dar una pequeña reflexión. Estructura social. La estructura social es el conjunto que describe la forma en la que se adapta el sistema global de las relaciones entre individuos, traducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel a finales del siglo XIX. La estructura social es en la que nos desenvolvemos en la actualidad desde distintas perspectivas teóricas. Una estructura social, por lo tanto, se refleja en una población organizada de manera específica. La estructura supone una especie de red que se construye mediante las relaciones sociales, donde entra en juego el lenguaje, la cultura, los valores y otros factores. La estructura social en la sociología es la distribución estable y característica de las instituciones mediante las cuales los seres humanos en una sociedad interactúan y viven juntos. Espero esta información sea de su mayor agrado. Gracias, hasta la próxima. Buen día, mi nombre es Alison González Alvarado, la licenciatura en Pedagogía, y voy a hablar del tema 2.2, la estructura social de la materia de Sociología. Este se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo, pero se puede tener diferentes significados por los puntos de vista. Por ejemplo, desde la sociología está la perspectiva de la dialéctica, del funcionalismo y de las interacciones simbólicas, o desde las ciencias sociales más cercanas a la sociología, como la ecología humana, la psicología social, etc. Actualmente se define como el sistema, como está establecida la sociedad, llenándola de contenidos que se pueden reducir a dos, que son la cultura y valores, para separar aspectos culturales de los sociales. La estructura social modifica y es modificada por la tecnología y el medio ambiente. El análisis sociológico se hace en base a modelos de análisis que se enfocan en el funcionalismo, estructuralismo y en la dialéctica del conflicto, cada una con enfoques diferentes. Ahora, el determinismo estructural estudia cómo se presenta la realidad social y al mismo tiempo como proyección del futuro, la pobreza, vivienda y alimentación. Ahora, el otro enfoque es el examen del movimiento filosófico sobre la estructura o estructuralismo. Se resume en nuevas corrientes como el postestructuralismo, el posmodernismo y el posmaterialismo. Buenas noches, profe. Mi nombre es Cristal Guadalupe Moreno Cruz. El tema a tratar es la estructura social. Esta nos dice que se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre los individuos de una sociedad o de un grupo. El concepto de estructura social es definido como equivalente al sistema social guiada por normas y los valores. Al igual, es también una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Por último, nos decía que la estructura social se puede deducir por existencia de su influjo en la acción o relación social de los individuos. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Nelly Las Montes, de la carrera de Pedagogía del segundo cuatrimestre. Voy a hablar sobre una pequeña reflexión de la estructura social. Bueno, por lo que leí y entendí, estructura se refiere a una organización y social es como un sistema.
Entonces, la estructura social es la forma que adopta el conjunto de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido por el alemán George Smith y a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies. La estructura social es un concepto omnipresente, es decir que está presente en todas partes y al mismo tiempo, o algo así como un sistema social u organización social guiada por normas y valores. La macrosociología como una superestructura y la microsociología como hábitat o espacio personal. La estructura social es una población con una organización y una tecnología que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Y el sistema, como está establecido, de hecho es esa sociedad, llenándola de contenidos que interactúan por las redes de la estructura usando cualquier tabla, cultura como lenguaje, arte, religión, etc. Valores como gobierno, propiedad de estratificación, familia, grupos, etc., complementando así su identificación e identidad y mejorando su entendimiento. La estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. El concepto fue introducido en la ciencia por el alemán George Simmel a finales del siglo XIX para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad, aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo. De igual manera es un concepto omnipresente, alguna vez empleado con diferentes significados de alguna manera. De alguna manera es definido como equivalente a sistema social u organización guiada por normas y valores. También la diversidad enriquece en los dos planos, por la macrosociología como superestructura y microsociología como hábitat o espacio personal. La estructura social, pues de alguna manera igual es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente. La estructura social de igual manera la podemos deducir por existencia de su influjo en la acción o relación social de los individuos. La estructura social. Este tema nos da a entender que se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o más bien grupos. Lo que quiero decir es que la relación entre personas sea buena, ya sea entre una sociedad grande o en un mínimo grupo o un grupo mayor. La estructura social es un concepto omnipresente, pero alguna vez es empleado con diferentes significados. Es definido como equivalente a sistema social u organización social guiada por normas y valores. Esto nos da a entender que la estructura social es una población con una organización llena de valores que vive y se desarrolla en un medio ambiente, como mencionamos, también poniendo en práctica los valores para tener una buena relación entre personas. Hola, buenas tardes. Recordemos, como ya sabemos, que la sociedad está constituida por un conjunto de personas que habitan en un territorio, que hablan el mismo lenguaje y que tienen la misma cultura, pero sobre todo nos hace pensar y nos pregunta ¿qué es la educación? Pues bueno, podemos responder que es importante porque su función es dar a las personas conocimientos que nos ayuden con la vida, porque
la formación que se necesita para poder andar por la vida. En este sentido, la educación es capaz de orientar el carácter de la persona hacia la consecución de una vida productiva, en el sentido de ser una buena vida. Recordemos que la educación ayuda a las personas a vivir en este mundo, a encontrar un camino y formar hábitos y actitudes que hagan capaz de dominar las situaciones. De eso nos habla la lectura, y nosotros tenemos que ampliar ese sentido para que la educación sea una buena calidad de vida, de una calidad excelente.